Un saludo a las personas que están suscritas a Sentado en el Aire Canal. Les voy a leer en esta ocasión un fragmento de un libro que se llama Agua o Muerte, un libro que no está publicado. Y este es el capítulo número 15. Puerto Arturo nunca tuvo cementerio. Hasta el 1 de enero de 1966, las personas se enterraban a sus muertos a 30 o 40 metros de la casa que habitara en vida a la sombra de un árbol frutal. En muchos casos, el árbol se sembraba después del entierro, justo sobre la tumba, para que el familiar expresara en su misteriosa resurrección de ramas y frutos el estado espiritual que experimentaba al otro lado de la vida. Si un misterioso avatar guiaba las alas de un pájaro hasta las ramas del árbol y éste decidía anidar allí junto a su pájaro, la felicidad de los vivos era completa. Pero si las hormigas rojas o el comején o un rayo acababan con la salud del árbol difunto, entonces la existencia de los vivos se tornaba calamitosa e infeliz. El equipo de científicos rusos que llegó a Puerto Arturo para localizar con su aparato electromagnético el lugar de entierro de mi abuela se escandalizó del atraso cultural de sus habitantes que todavía, a esa altura y luego del trabajo profundo y paciente de los alfabetizadores, creían en una segunda oportunidad después de la muerte. Intentaron desacreditar las opiniones de los más ancianos del pueblo, incluso las de Juanico, apelando a un materialismo extremo que no admitía discusión. No hay segundas oportunidades para los que mueren. Creer en la vida después de la muerte es una idea primitiva a la luz de la ciencia moderna. Solo los religiosos e imperialistas están interesados en extender una estupidez como esa. Juanico, aferrado a la practicidad de su filosofía aprendida de la tierra y del curso del viento, se llevó a los experimentados científicos hasta su campo de ciruelos y los invitó a probar los frutos, uno por uno, de sus más de 50 árboles. Estuvieron una tarde entera debajo de las ramas probando las Mirabel, las Damson y las Santa Rosas, impresionados por la variedad y colorido que aquel campesino ignorante había logrado sin los recursos que la cientificidad impone en materia de agricultura. Ahora dígame, ¿cuál de todas esas ciruelas es la más dulce? Después de una breve reunión, el equipo convino en que las ciruelas más dulces eran las de un árbol pequeño a la entrada del campo. Esas son ciruelas Bartola, le dijo Juanico, y no tienen por qué ser las más dulces. Al contrario, debían ser ácidas. Pero ¿saben qué? Debajo de ese árbol tengo enterrado al hijo que me mataron en Girón. Los rusos hablaron de contenido orgánico, de ciclos materiales de la naturaleza, de integración mineral, y terminaron explicando en muy buenos términos que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Además, eso de enterrar a los muertos prácticamente en los patios de las casas o en arboledas les parecía una costumbre antigua y poco higiénica. A mí me importa un carajo lo que ustedes crean, les dijo Juanico con la mano en la empuñadura del machete. Para desenterrar a mi hijo primero tienen que cortarme los cojones. Luego de encontrar los restos de Palomo, el burro de mi abuelo Matías, que había muerto hacía más de 20 años, y de prometer una explicación científica para aquellas alas de ángel que envolvían en un abrazo los huesos amarillos de Palomo, los científicos se marcharon con más preguntas que respuestas. El gobierno decidió dejar en paz a los muertos que ya descansaban a la sombra de los árboles, pero dictó leyes para que en el futuro las familias enterraran a sus seres queridos en el cementerio de Meneses. Nadie estaría autorizado a construir el ataúd, pues a partir de ese momento sería el Estado quien se ocuparía de esos menesteres y habilitaría un local en cada circunscripción para fabricar y forrar las cajas con una decorosa tela gris. Por supuesto, los ataúdes se construirían con pinotea para no derrochar las reservas de maderas preciosas de la patria. En definitiva, dijo el nuevo director municipal de Sanidad, los muertos se pudren igual en una caja de pino que en una de caoba. Las camaradas muertas, decían los rusos en un horrible español, deben ser enterradas en camarada cementerio de Meneses para evitar un camarada enfermedad que mate a camarada cubano con grave infección capitalista americana. ¿Entienden? En los países socialistas nadie muere de enfermedad americana ni van al cielo. Eso, tontería. Comunismo más importante. Comunismo todos trabajan, todos conciencia, todos feliz, mejor que en el cielo. Lo más terrible, América, es que la gente comenzó a pedirle a Dios que sus familiares, desgastados por los años, el trabajo, la enfermedad, murieran antes de esa fecha para poder sepultarlos según la tradición, a la sombra de un árbol frutal. Los ancianos mismos, ya casi tocados por la mano tenebrosa de la parca,
dejaron de comer y esperaban con resignación sentados en los portales de sus casas el milagro divino que les concediera el favor de morir como honorables lugareños. Muchos hijos, urgidos por la premura de sus padres o sus abuelos, fabricaron las últimas cajas poniendo en ello un esmero especial. Primero midieron al difunto desde la punta del pie hasta lo más alto de la cabeza. Luego escucharon respetuosamente las exigencias del pariente que demandaba para su ataúd roble, cedro o granadillo, con la misma tranquilidad con que se pide un vaso de agua. Diciembre de 1965 fue horrible para los habitantes de Puerto Arturo. De las casi 20 cajas que se fabricaron, solo 3 fueron dignamente sembradas en el vientre de la tierra a la sombra de los árboles. Las demás se quedaron al fondo de las casas, tiradas indolentemente entre recortes de madera y trastos domésticos. Los que habían puesto empeño en morir antes del 1 de enero de 1966, ahora volvían a la rutina de la vida, escupiendo a la muerte por traidora y maldiciendo a familiares y amigos que no tuvieron los timbales suficientes para envenenarlo o cortarle las venas cuando todavía estaban a tiempo. Nadie celebró la llegada del nuevo año como era habitual, ni se dijeron discursos que recordaran el triunfo revolucionario de 1959. Había demasiada angustia en los pobladores de Puerto Arturo como para salir a los caminos llenos de polvo cantando loas y colocando en las palmeras de coco indio las tradicionales cadenetas de papel fabricadas con modo de revista. El 31 de diciembre de 1965, a las 8 de la noche, todos los habitantes del pueblo estaban durmiendo o llorando debajo de las mantas, sin haber comido o bebido absolutamente nada en todo el día. Al amanecer del miércoles 1 de enero de 1966, Juanico salió con su carreta de bueyes como cualquier otro día, pero se fue deteniendo de casa en casa y mientras aceptaba un jarro de café o un tabaco, confesaba su más reciente plan para burlar las leyes del gobierno. Había decidido no morirse. Hasta aquí. Muchísimas gracias.